Estamos empezando la reunión y como habíamos quedado, como habíamos mirado, estamos en este octavo mes, unos días más que tenemos de este octavo mes y, y en lugar de ser un mes que aparentemente no existen muchas celebraciones a diferencia de otros meses del calendario de Dios, pues la verdad es que justamente por eso, porque es un tiempo más bien, o es un mes, considero en que la voz del Señor es muy fuerte, porque va de acuerdo a la temporada, como habíamos mencionado, y es que podamos hacer de esta temporada la unidad de lo que es el arado, de lo que es el séptimo mes, de lo que es el noveno mes. Entonces, ustedes saben, terminamos de una cosecha, en el final de la cosecha, y empezamos una nueva cosecha. Entonces, es unir, pues, que la cosecha o que todo lo que Dios nos permita a través del Sukkot, edificar, llevar un Sukkot, pues lo llevemos a lo que ahora estamos sembrando y a lo que ahora estamos preveyendo para el próximo año. Así que estamos en este sexto año, es vísperas también de un año importantísimo. Eh, alguna vez estábamos mencionando, antes mencionábamos lo importante del séptimo año. Y bueno, no sé si lo recuerdan, hicimos una aclaración, pero sí vale la pena mencionarlo. Comenzaba, este año especial comienza en el 2021 y en nuestro calendario, pero por eso era el inconveniente de cuadrar las fechas y, y eso obviamente empezaría en lo que corresponde a la Pascua del siguiente año, de lo que vamos terminando este año y el siguiente año que corresponde. Así que todas esas cosas pues se van uniendo y bueno, pues hay que caminar con miras a lo que tenemos por delante y por eso mirar a Salomón, yo creo que hemos mirado, mirábamos a Salomón la relación, lo que eh, lo que sucedió, Abraham enfrentado con Salomón y Salomón enfrentado con Abraham, cómo se unen estas dos partes, ¿no? A un Salomón, el hombre sabio, el hombre que todos conocemos, la parte correcta, y a un Abraham, el hombre, también el hombre bendecido por Dios, si se cabe la prueba, pero en dónde se une la bendición, eh, eso es lo que veíamos cómo de ahí poder sacar nuestra, nuestra, nuestra transformación, digámoslo así, de una fe verdadera. Así que si tienen alguna pregunta con respecto a Salomón, con respecto a Abraham, con respecto a la fe, que es lo que hemos estado viendo, pues bienvenido. Y si no, pues ustedes saben, podríamos, entraríamos a leer la Biblia y las preguntas vamos planteando para ver cómo vamos transformando nuestra fe. Así que tal vez alguna pregunta desde el domingo, alguna inquietud, alguna duda, algo que haya leído, algo que les llame la atención, pues si no, vamos a donde empatamos las cosas, que es en el libro de Eclesiastés, en el libro 5. El pasaje de Eclesiastés que habíamos mencionado es de Eclesiastés 2:19, pero Eclesiastés 5 es donde ahora vamos a tomar a mirar. Eclesiastés 2:18-19. Vamos con Salomón y vamos y vamos con Abraham también, ¿no? Pues que una pregunta que podríamos plantearnos es justamente qué hubiese pasado con el diálogo entre Abraham y, y Dios si es que ya hubiese
nacido, por decirlo así, Isaac. Eclesiastés 2, 18 y 19. Dice, aborrecí mi trabajo. Eso es lo que dice, eso es lo que dice Salomón. Aborrecí mi trabajo. ¿Es malo aborrecer el trabajo? Pues preguntemos, vamos con Salomón, ¿no? ¿Por qué dice eso Salomón? Aborrecí mi trabajo. Eclesiastés 2:18. ¿Qué tiene usted en su Biblia? ¿Qué tiene usted en su Biblia, en su versión? Eclesiastés 2:18 y 19. Yo tengo ¿Por qué? ¿Odiar? ¿Y llegué qué a odiaba? también todos mis fatigosos trabajos que he realizado bajo el sol y cuyo fruto habré de dejar a mi Y cuyo... ya, entonces lo importante, entonces la primera frase, ¿no? Ahí, ahí vemos, aborrecí mi trabajo. Chévere. Otra versión, todas van a tener aborrecí mi trabajo. Odié, aborrecí. ¿Qué más? ¿Alguien tiene algo más? Este, los pasajes cuando son difíciles, usted sabe, tiene muchas cosas que a veces tienen sentidos opuestos. Pero este es fácil, por eso si alguien tiene alguna otra versión difícil, chusa, es difícil sería sacarle de este contexto, porque esto es clarito. Aborrecí mi trabajo. Yo Lina, aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de afán. tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Pero en la primera frase, Yo tengo odié, aborrecí mi afán. yo tengo odié Aborrecí mi... todo el trabajo que había hecho bajo el sol. Ya, perfecto, perfecto. Entonces ahí estamos bien. Esa primera frase, esa es la frase que quisiera, que quiero mencionarles, porque quien lo está diciendo es Salomón. Entonces, según Salomón, o lo que leemos, es malo decir aborrecí mi, lo extendió un poquito más Jimena, mi afán. ¿Es malo? ¿Cómo consideran? Si usted le escucharían al Salomón decir eso, si se escucharían ustedes o si le escucharan a otra persona que diría, ve, este, estás profetizando, o qué diría, no hables así, ¿qué le dirían a Salomón? Es que él se lamenta no por lo que trabajó, sino porque tiene que dejar su trabajo a otro. Pero primerito, claro, pero lo primerito dice, aborrecí mi trabajo. Eso es. Entonces ya fuimos con la parte de que sabía dónde, pero él, a ver, que Jimena, si lo está mencionando, usted está mencionando en el sentido posterior, pero si le vamos en el sentido, en el instante en que ocurre esta situación, eso está hablando del presente. Entonces el uno es un presente por venir, pero en cambio aquí es su presente, y su presente presente dice, aborrecí el afán, la labor de mi trabajo bajo el sol. Claro, es que a mí me llama la atención porque su sucesor va a ser su hijo. Y él lo que le duele es dejar a su sucesor, o sea, él no piensa en su sucesión, sino en todo el afán que él tuvo. Ya, pero ahora yo le digo, entonces vamos con usted. ¿Usted aborrece la labor con que, el afán con que se ha afanado bajo el sol? ¿Ha aborrecido alguna vez? No, No, eso es lo que le estoy diciendo. A ver, pues debería. Entonces lo que nos enseña aquí Salomón es que, claro, lo que nos enseña Salomón es que hay un trabajo, hay un afán aborrecible, no solo por el hecho de que de quién lo va a heredar, sino por el hecho de que eso lo está viviendo. Así que no es malo, no, por el contrario, es honesto lo que está diciendo. Y, y claro, dice,
Mi trabajo con que me he afanado, mi afán con que me he afanado bajo el sol. Entonces, primera cosa, trabajo o afán. ¿Qué opina? Es que cuando nos afanamos ponemos por prioridad el trabajo. Entonces, por eso le pregunto, entonces, ¿trabajo o afán? Afán. Afán. Afán, ¿verdad? Nos Entonces, afanamos. entonces aquí lo que esta parte es importante, esta parte es muy importante, porque no está hablando, me gustó la versión de Jimena, porque no está hablando del trabajo, sino está hablando afán. Entonces lo que nosotros estamos a veces confundiendo es trabajo con afán. Claro, porque el trabajo es un quehacer, en cambio el afán es una emoción, un sentimiento. O sea, para mí va más allá del hacer las cosas, nada más. Ajá. Entonces, ¿cuál fue el trabajo de Salomón? Se supone que gobernar e impartir justicia. Entonces, hay otra cosa, ¿qué es trabajo y qué es afán? Eso sí. Y por lo general, mire, todo esto, em, todo esto está en función de la motivación que está de todo esto, que está detrás de todo esto, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Así que, ¿qué es? Primera cosa, hay que distinguir lo que es un afán de lo que es un trabajo. Y, el trabajo, entonces el trabajo es aborrecible. ¿Y el afán qué es? Es aborrecible. Es ansiedad, ¿no es Entonces, cierto, Marquito? Falta de paz. falta de paz. Muy bien, eso es el afán, falta de paz. ¿Qué más? Es una motivación. Un proyecto para ver, un terreno para ver. Y ahora yo le pregunto, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Entonces acabo de venir. Entonces dice, aborrecí mi afán con el que me había afanado, el cual tendré que dejar al hombre. Y quién sabe si serás necio o sabio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo, con que me afané, obrando. Obrando sabiamente, dice. Obrando con sabiduría bajo el sol. Y esto también es vanidad. Así que, ¿usted trabaja o usted se afana? Me afano, Marquito. Yo me afano. Y cuando se afana, ¿qué produce el afán? Produce Ansiedad. ansiedad, correctamente. Y cuando usted trabaja, ¿qué produce el trabajo? No, eso produce como gratificación, es muy distinto. Porque se hace porque se quiere, Sí, o sea, porque le agrada. es muy bien. Entonces, por eso, miren, no está mal lo que le está diciendo. Lo que le está diciendo es separando. Dice, aquí hay un afán y aquí hay un trabajo. Y yo todo esto lo he obrado con sabiduría, pero toda la sabiduría lo he llevado al afán y no necesariamente al trabajo. Y así que todo lo que sabiamente lo he transformado en afán, lo he transformado en conocimiento, pero sin embargo todavía no descubro el trabajo ese que, como dice, el trabajo que produce satisfacción. Así que, eh, El 19 en mi versión también es importante. Y quién sabe si este sería sabio necio. Sin embargo, se adueñaría de lo que con tantos afanes y sabiduría logré hacer en esta vida, y también esto es absurdo. entonces,
¿Qué produce el afán? Ya vemos. ¿Qué produce el afán? En el 19, y eso mencionábamos el domingo. ¿Usted recuerda qué es lo que produce el afán? Entonces el trabajo es diferente del afán. ¿Qué produce el afán? Es que el Necesidad. trabajo da fruto, el afán da ansiedad. Da ansiedad. Y pero en el 19 mencionábamos, ese es el tema central de esta situación. La necedad. No, 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 ya se ha olvidado. Por eso lo que estamos haciendo, miren, Hijos que no son de casa. ajá, produce hijos que no son de casa. Y eso nuevamente viene ansiedad. Y por eso, eso es ese es el diálogo profundo de Salomón. Porque miren, lo que le estoy mencionando es que viene alguien que rompe todos los moldes, rompe toda la estructura humana, y ese alguien se llama Abraham. Y resulta que después de Abraham pasa un montón de tiempo y viene Salomón y enfrenta el mismo problema. Y el problema, nuevamente, el problema es el trabajo. Entonces, si a Salomón le producía afán, a Abraham, ¿qué le producía el trabajo? No sé si la pregunta está clara. Para que usted, lo que estamos haciendo ahora, mire, en estos 8 días, es que usted pueda diferenciar entre lo que es lo que Salomón, o mejor dicho, lo que Salomón nos ayuda a descubrir a través de la palabra. Por eso estamos hablando nada más del hombre más sabio. Entonces Salomón, el hombre más sabio, está diciendo, hay un trabajo que se llama afán. Y ese trabajo que se llama afán, yo lo odio. Pero sin embargo, ese trabajo que se llama afán lo odio. Pero, ¿qué pasa con ese trabajo? ¿Me puedo librar de ese trabajo? No, ¿No? sí, no, no me puedo librar de ese trabajo. Entonces, ¿de qué trabajo no te puedes librar, mía? Esa es una... Ah, oh, oh. O sea, es que depende, ¿no? ¿Desde qué punto le veamos? Librar, no sé. No te puedes librar. ¿De qué? ¿De qué trabajo te gustaría librarte, Gisela Elizalde? Chuta, Marquito, yo le cuento que ha sido una experiencia medio alhaja porque yo hace tiempos que no trabajaba, sí trabajaba, pero yo estaba muy afanada y angustiada por vender, porque lo mío es ventas, venta Ya. de productos orgánicos. Y puse ya en oración y ha sido como sobrenatural como el Señor me ha ido guiando dónde ir a vender. Y ha sido tan bonito, tan relajante, más bien porque Dios me ha ido guiando dónde ofrecer, cómo hacer y todo. Ah, Entonces siempre haciendo en oración se me ha hecho más bien bonito el trabajo. entonces, trabajo o afán. Trabajo, Trabajo, ¿no? Trabajo, trabajo. trabajo, trabajo. Ya. Y si le metes el afán en el trabajo, mejor se va a confundir las cosas. Entonces, no es lo que estás haciendo, sino es lo que produce el trabajo. Entonces, el trabajo que qué produce el trabajo dice es bonito. Entonces, yo te pregunto, por eso te pregunto, de qué trabajo feo te gusta, que quisieras librarte? Eso, entonces, el trabajo feo se llama afán, pero ya, Claro, por supuesto. pero ya tienes un trabajo bonito, pero hay afanes incluso, ya. Entonces, ¿ya me entiende la pregunta? Entonces, ¿de qué, de qué afán le gustaría librarse, Lina? 30 años afanada en su trabajo. Jesús, 41. 41, ya es hora de librarse, ¿no es cierto? No. ¿Le Bueno, gustaría, pues le gustaría librarse? sí, Ya, se estoy libra, tratando. ya, perfecto, se libra de eso. Pero ¿cómo se libra del afán? Entonces, todo lo que le culpaba a usted a eso, resulta ser que aquí dentro está un problema, aquí dentro, entonces aquí dentro de Salomón está un problema, y el problema de Salomón era confundir afán con trabajo. Entonces ya Giselle nos ayudó.
ya encontró un trabajo bonito, ya dice. Dice, y encima más de ese trabajo bonito, antes hasta lo pensaba que era, que le odiaba. Bueno, Bueno, mi trabajo siempre es bonito, siempre ha sido bonito. ah, Trabajar con el material humano es extraordinario. Al menos cuando ah, trabajé en primero de básica con niños de 5 y 6 años, es el material más noble que hay porque usted les hace como usted quiere formarlos. Entonces es un material emocionante. Yo sí he vivido todo eso. A mí me ha encantado, me encanta. Incluso hasta hace un mes atrás que estuve trabajando con niños de 10, de 8 años, no de 10, de 8 años. Realmente es emocionante. Yo les extraño a los niños. Me encanta, me encanta. ¿Qué es lo que me he cansado? cuál es el Me, trabajo feo que se le gustaría librarse? me he hastiado de que con como esta pandemia al menos me saturó, es el problema, planifique, haga nuevos planes, nuevos Ah, ya. programas, nueva programación. El ministerio coge y da cosas, lineamientos generales, y a nosotros nos toca reajustar, buscar, ver, poner a las condiciones de los niños, acercar todo eso a los niños, ¿no? Amén. Entonces, eso es, y no le da pues pautas, vaya por aquí, comience por acá, sino que uno tiene que buscar y realmente ahí entra la experiencia, entra el bagaje de Exacto, conocimiento. eh, exacto. Eso es lo que dice, exacto. Eso es lo que dice Salomón. Entonces Salomón dice, usted y yo, Salomón, y usted, ¿qué tiene que hacer con ese trabajo? Debe odiar. Entonces, eso dice, debería odiar. Pero sin embargo, la verdad que sí molesta. claro, Sí y molesta, Salomón, sí. Lleva entonces, tiempo, le exprime, le consume tiempo. Entonces, y eso le ya, quita tiempo a la familia, tiempo que de calidad. Entonces, sí, sí, sí es ento- fastidioso. y ese trabajo, Salomón dice, ese trabajo yo lo he ejecutado y para eso yo he invertido hasta toda mi sabiduría en eso. Y sin embargo, dice, no me puedo librar de él. Sí, Entonces, por eso, Pastor Marquito, yo también, pues como Lina, 40 años, casi 40 años, pero con unos más grandotes, ya no tan material, tan noble con los universitarios. Pero de todas maneras, el trato con la juventud es muy bonito, o sea, el trato con las personas, el saber, el ver que uno va contribuyendo con eso. Pero sí, también hay una parte en que vamos dejando en eso y que yo ahora que estoy jubilada he logrado darles a mis nietos lo que no pude darles a mis hijos. Tiempo. y ahora, cuál es el trabajo odiado que le gustaría liberarse? Ya me libré Nada, la el, corrección el, el, de el, el, exámenes. el, el afán no se libera, no me venga No, con cosas. Ya, gracias a Dios que yo no soy tan sabio como Salomón, pero con Salomón, o sea, yo no me voy a meter. Así que a meterle a discutir a Salomón. Por eso le digo, si yo no me meto a discutir con Salomón, yo sé que usted tiene un trabajo que odia, un afán que odia. Eso es lo que estamos descubriendo. Así que si quiere decirme, me dice, pero yo sé que sí. Ahora, ¿cuál es? Entonces, esa es la parte. Eso es lo que está diciendo Salomón. Esa es la sabiduría de Salomón y esa sabiduría es buena. Hay un trabajo que se odia. Hay un afán metido. Está un El afán. afán debe ser por lo menos el encasillamiento, el que le ponen a usted tiempos, espacios, límites, y usted quisiera obrar en ¿Cuál es libertad, el? ¿no? Pero no Claro, hay la libertad, o pero sea, la libertad es claro. condicional. ¿Cuál es el afán? Entonces, ¿cuál es el afán? Y entonces, ese afán y ese afán que le gustaría liberarse, entonces tiene que, no, en lugar de ocultar, tiene que descubrirse. A eso es lo que voy. Tiene que salir. Adri, ¿cuál es su afán oculto? Su afán odiado. Ay, Marquito, mi afán odiado. mm, Mi afán odiado creo que es eh, un poco es esa como, es afán mismo
por evitar que los hijos se equivoquen, Ah, muy bien, porque eso le iba a que decir, tomen ¿verdad? decisiones poco sabias. Amén. Por si acaso, ese afán le apriete el cuello, ¿verdad, Jime? Tal cual. Tal cual. Jime, dígame no. O dígale no a Salomón, a mí no. No, no, yo sí sé que hay afán y yo Le creo que aprieta uno el se afana cuello. cuando no puede lograr lo que espera. Le aprieta el cuello con nombre y apellido. ¿Verdad, Lina? Ay, digo, sí. Y no, y no le culpe a su trabajo, no le culpe al ministerio, ni le culpe a su burocracia. ¿Verdad, Vero? Bueno, sí, ¿verdad? ¿Verdad, Vero? Sí, ¿Verdad, ¿verdad, Marcela? A ver, ¿a quién me refiero? Marquito. A ver, ¿quién le aprieta el cuello, Marcela? Bueno, Carmita Dávalos. ¿Qué? ¿Quién? El afán cuando también quiero hacer cosas o ver a mis hijos de otra forma o yo Ay, ay, misma ay. hacer cosas, Espere, ese afán. espere. Gracias, Marcela. ¿Sí ve? Le pregunté quién, me dice el afán, pero no le dije el qué, sino el quién. Y también me dio el quién. ¿Verdad que el quién ese me dio? Ujú. Sí, Claro, pero yo mismo me afano. Yo, exacto. Y cuando usted se afana, le ujú, aprietan, le aprietan sus hijos, ujú. ¿sí? Sí, Y, depende, sí, depende. y a, y a los solteros, ¿quién les aprieta? La soltería. Mm, No, con nombres, pues ya, el afán es el afanoso y todo ya. Así que, Padres. ¿quién, Rocío? Diga, Rocío. Los padres. Los padres. Muy buena, muy buena. Le aprietan indirectamente. Entonces a usted le aprietan los padres. Erika, ¿quién le aprieta a usted el cuello? El cuello. Hola Marquito, ¿Cómo está, Erika? buenas noches ¿Cómo con está? todos. Buenas noches, bendiciones. Si nos pudo Nomás, seguir, ya sí está no. claro, ya no le aprieta. Se ríe. Ay, hola. Entonces, eso se odia porque no se puede hacer, pero dígame, ¿quién le aprieta? El trabajo de cómo sostener económicamente a mis hijos que me apretó durante años. Claro. Nati, el afán, vea, el afán lleva a usted, pero los que le aprietan son sus padres, ya, si no, esto se vuelve más complicado. Mía, ¿te aprietan o no te aprietan? Sabe que estoy ahorita un poco analizando y mis Ya. padres creo que no. Creo que yo mismo soy la que me aprieto. Mm, Pero no bueno, justificado. sí, está bien, está bien. Así que esto es lo que dice, mire, dice, lo que pasa es que aquí existe un problema de el afán. A ver, entonces, primero, en esta semana usted ya pudo identificar, o sea, nosotros lo que estamos haciendo es cambiando de trabajo, esa es la cuestión. Pero para cambiar de trabajo, nosotros necesitamos mirar lo que no es trabajo. Lo que no es trabajo versus a lo que sí es trabajo, porque todo lo que no es trabajo, eso se convierte en afán, ¿sí? Entonces, ¿qué no es trabajo? ¿O qué es trabajo? Lo que no produce, lo que Lo no que no,
Por ejemplo, Pepito, sí, mi hijita mía, trabajo es jugar. tu trabajo es jugar. No, tu trabajo es aprender, pero aprendes jugando, pero jamás jugar, es aprender. Yo no quiero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es trabajo? Y es con usted también. ¿Qué es trabajo? ¿Qué es trabajo? Un afán. No, eso decía, que no es lo que, gracias Adri, trabajo es diferente a no trabajo. No trabajo, pues empecemos con no trabajo. No trabajo, ¿qué es no trabajo? El afán, ya. Entonces, eso no es trabajo. ¿Qué es trabajo? ¿Qué sí es trabajo? Un ejemplo, antes, perdón Sergio, antes se fue, estaba allí. Eso es un ejemplo de sí trabajo. Sí trabajo, como dice ella, es, qué dijo Gis que era sí trabajo? La Me, satisfacción que le daba. me gusta, exactamente, hay satisfacción y veo un movimiento en mi vida y en los demás, cómo se van moviendo las cosas y veo un movimiento de Dios. Sí, eso sí es trabajo. ¿Qué más sí es trabajo? Lo que llena. Lo que llena. ¿Y qué es llenar? Eso es importante. Eso Estar tenemos. satisfecho. No. Ahí estamos exactamente. ¿Qué es llenar, estar satisfechos? Ahí es donde tenemos problemas, porque jamás la Biblia nos dio para satisfacernos. Pero el Padre, Cristo, nos llevó, el Espíritu de Dios es para llenarnos, no para satisfacernos. O sea, la llenura de Dios. Trabajo es lo que da libertad. Amén. El trabajo da libertad. Esto, y el mejor ejemplo de esto me gustaría mencionarle. ¿Dónde está? Da fruto también, Pastor Marquito. Para mí la investigación era el trabajo. La investigación da fruto. Entonces vamos con un revolucionario del trabajo. Un revolucionario del trabajo se llamó, este es el que encuentro, este versículo es importante y necesito versiones para ver lo que es trabajo y no trabajo ya específicamente con gente que sabe de trabajo en la Biblia. Porque nosotros somos, discúlpeme, nosotros somos expertos en afanes, pero aquí en la Biblia tenemos expertos en trabajo. Salmo 119, 133. Eso es llenura, Erika. Llenura nunca, por favor. Con la casa del lavar siempre hemos visto llenura, nunca lo que con satisfacción. No. Llenura, porque la llenura del espíritu y la satisfacción, me emborracho, pues, como decían, me embriago en el espíritu, como que el espíritu viene a embriagarnos. No, eso, el espíritu no es tan embriagador. Leo, Marquito. Sí, por favor. 119, ¿cuánto? Perdón, Pastor Marquito. 119, 33. 133. Perdón, 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ya, esta versión, vamos a ver cómo cambia, ¿verdad? La versión, pues va a haber cosas diferentes porque este también es uno de una traducción no tan directa, digamos. No es ordena mis pasos. Yo tengo mis pasos aseguran tu promesa, que no me domine ningún mal. Mis pasos aseguran tu promesa. Si ve cómo ya varió profundamente, entonces le voy a dar lo chévere, ¿cómo se llama? Lo fuerte de este versículo. Y lo fuerte de la llenura. ¿Alguien más? Sí, dice, guía mis pasos conforme a tu promesa, no dejes que me domine la iniquidad. Ya. Ahora escuche.
El primero es, la primera condición, lo que dice David es preparación. Preparación, y me acordaba de Vero lo que dijo. Preparación, preparar el corazón, prepararse para el trabajo, prepararse para las cosas de Dios. Es incluso en el afán más difícil, en las cosas más odiadas dentro del afán. Un corazón preparado no está preparado para eso, porque no fuimos preparados para eso, sino es estar preparado para ahí mirar lo bueno, mirar la riqueza de Dios en esa situación. Entonces, la primera condición es preparar. Lo segundo no es pasos. Lo segundo es los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dos cosas. Prepara y prepara los encuentros. ¿Sí? Prepara los encuentros a través de qué? A través de los dichos de tu boca. Tercera cosa, no es del dabar, sino es a través ya de las cosas de los dichos, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué es importante? A través del Espíritu Santo, como decía, ¿cuál es la centralidad de todo esto? La centralidad de esto son los encuentros. La centralidad de esto son los tiempos. La centralidad de esto son las veces. Exacto. Esta palabra es chéverísima porque no es solo tiempo, sino es veces. ¿Veces de qué? Veces de cosas buenas, veces de encuentros. ¿Tiene usted algún ejemplo de veces de veces, ¿cómo le digo en español? De veces con Dios. ¿Cuáles son las veces con Dios? Las fiestas. Los tiempos. Ya. Esos son veces. Otras veces con Dios. Encuentros. Encuentros. Los Shabbats. Exacto. Sí, ve, lo que dice es que Dios, Dios aparte de esas cosas que usted tiene, Shabbat, tiempos de Dios, todo eso, tiene veces, es decir, no repeticiones, sino veces de cosas de Dios, veces de cosas buenas de Dios. O sea, un día, una sonrisa de un y no quiero ponerme sentimental, sino lo que a usted le impacta de Dios que ocurre en un día que solamente usted y Dios saben. Esas son veces con Dios. Porque esas son veces de Dios, veces preparadas por Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo. Prepara para tus veces. Usted está preparada para las veces de Dios. O sea, en el día Dios tiene un montón de veces. Pero cuando usted no está preparada para las veces de Dios, ¿qué ocurre? Ve todo lo malo, todo lo feo, las cosas negativas. Pero cuando lo que está pidiendo David es todas las veces. Y claro, dentro de las veces, claro, lo que está diciendo es, si todas las veces me llevan a tus tiempos, también tu tiempo es una vez contigo, es un encuentro contigo. Y eso es lo que haces tú, eso es lo que me preparas. ¿Para qué? Y con eso, todas esas veces, si usted se pierde las veces, ¿qué le está diciendo? ¿Es problema de Dios o es problema de qué? Es problema de la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Ese es el problema de las cosas que están contaminadas. No vamos a hacer el estudio de la iniquidad que usted ya sabe de memoria, no. Sino del impedimento para que una vez con Dios le lleve a otra vez de Dios, a otras veces de Dios, y le lleve a prepararse para otra vez de Dios. ¿Sí? Como cuando usted dice, pucha, este día me salió todo bien. No, usted estaba preparada y esas son veces de Dios. Y en el día, así es como es la vida natural de Dios. Que sean veces de Dios, con Dios, para Dios, de trabajo para Dios y todas esas cosas. Pero todas esas barreras, para esos impedimentos, no solo es la iniquidad, sino esa barrera, ¿qué es? Esa barrera, ¿cuál es? Esa barrera es las cosas que son los afanes, es el afán, es lo que dice que sucede con el afán. Entonces aquí David dice, ¿qué es lo que domina? David dice, domina la iniquidad, pero Salomón, ¿qué dice que es lo que domina? Volvemos a Eclesiastés, ¿qué es lo que domina? Vanidad.
o el afán. Exacto, exacto. Entonces, ahora sí me entiende la pregunta. Eclesiastés 2:18, ¿cuál es el problema? Perdón, 2:19, ¿cuál es el problema? Vanidad, o sea, lo No, efímero. ya, y para, Y y el para, afán. y para David, ¿cuál es el problema? El no encontrar las veces. Exacto. Y entonces, ¿cuál es el problema de David? El problema de David no es la iniquidad, lo mismo que el La problema para... iniquidad. No es el problema para David tampoco la iniquidad, lo mismo que el problema no es para David ni para Salomón, es la Los iniquidad. tiempos. No es los tiempos. Lea Es que el, no están atentos a los tiempos de Dios. primero no está preparado. ¿Y por qué no está preparado? Lea el final del versículo, el 133, del versículo 133. Ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? Enseñoramiento. Exactamente. Ahí está el problema de los problemas. Sí lo leyó. Sergio dice enseñoramiento. Carmita, ¿qué dice? ¿Cuál es el problema? Uy, estaba perdida, pastor, ahorita. Salmo 133. Pregúntele a David, ¿cuál es que dice que es el problema? Pregúntele a David. Y David dice, Salomón dice, el problema es la vanidad y el problema es el afán. Pero David, ¿qué dice? ¿Y Salomón y David en qué coinciden? Dice, no es el problema. Los dos coinciden en qué. En el enseñoramiento. Exactamente. No, O en el los dos. dominio. Exactamente, gracias. Carmita, la coincidencia de los dos, eso es lo que nos interesa, porque estamos hablando de quién. Estamos hablando de David y estamos hablando de Salomón. Pregunta, ¿cuántas veces David, cuántas veces de Dios tuvo David? ¿Pocas? ¿Muchas? ¿Menos? ¿Más? Muchísimas. Muchas. Exactamente, gracias. Exactamente. ¿Cuántas veces de Dios tuvo Salomón? ¿Pocas, muchas? Pocas. Muchísimas, no, pues imagínese cuántas No, tendría. Salomón sí, muchísimo, perdón. Claro, imagínese Salomón cuántas veces de Dios tendría, que ni siquiera tuvo guerras, pues. E imagínese cuántas veces de Dios tendría David, que nunca perdía, pues, que nunca perdió, pues, o sea, eso es lo que le estoy diciendo. Y ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces de Dios usted tiene diariamente? ¿Cuántas veces de Dios? Vamos con eso. ¿Cuántas veces de David usted ha tenido en su vida? Yo sí he tenido Muchas. Muchas. Entonces, tal vez no me explique mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cuántas derrotas ha tenido? Muchas. Muchas. Entonces, ahí, olvídese, ahí no ha tenido también las de David. muchas. Ahí no ha tenido las de David. Exactamente. Ya. ¿Por qué? Cuando se ha tenido muchas derrotas, ahí no ha tenido las de David. Ya. Ha, ha tenido ha tenido ausencia de guerras o poquísimas guerras. Ha tenido poquísimas guerras. Entonces, No, si no exacto, si no ha tenido muchísimas guerras, si no ha tenido poquísimas guerras, significa que las veces de Salomón tampoco ha tenido usted. ¿Qué le parece? Entonces ahí tenemos específicamente las veces de Dios en David, en victorias, en Salomón, en ausencia de guerras. Y esas, ¿de dónde cree que viene? ¿De dónde cree que vinieron? ¿De dónde cree que vinieron esas? ¿De dónde vienen esas? de los tiempos de Dios. Pero se da cuenta de las veces, de los tiempos y de las veces de Dios. Dos cosas importantes. Entonces, ahora
lo que Dios nos está regalando no solamente son tiempos, lo que siempre ha regalado, no solamente son tiempos, sino son veces. Pero también nosotros confundimos veces y queremos veces de Dios sin tener tiempos de Dios. Y ahora, teniendo los tiempos de Dios como los últimos que tuvimos, pensamos que esos tiempos de Dios no se pueden transformar en veces con Dios. Y Dios le está diciendo que los tiempos de Dios transforman en veces con Dios. Entonces, si ve la relación, y resulta ser que también las veces y los tiempos coinciden David y Salomón, porque son los únicos que hacen ¿qué? Los únicos que hacen Sukkot. Así que, ¿y en qué entonces, en qué coinciden los dos? Y los dos descubren algo importante. La Biblia usted descubre descubre como es iniquidades, pecados y dice, uy, por los pecados, uy, he tenido un montón de guerras porque he pecado. Uy, no he tenido paz porque he pecado. Uy, he tenido un montón de victorias porque no he pecado. Y he tenido un montón de derrotas porque he pecado. Pero, ¿en qué coinciden los dos? ¿Qué dicen? ¿Por qué tenían? ¿En dónde estaba el asunto clave? En el Sergio lo dice. enseñoreamiento, en el En el enseñoreamiento. enseñoreamiento. ¿Qué produjo el enseñoreamiento en Salomón? ¿Qué produjo? Eso lo que dice el Salmo, pero Eclesiastés 2:19. ¿Qué produjo? ¿Qué produjo? Trabajo. Exactamente, y ahí sí. Produjo falso trabajo y su sabiduría se llevó un falso trabajo y ese falso trabajo era afán. Pero ¿en qué estaba sustentado el afán? ¿En qué estaba sustentado? En enseñoreamiento. Esa palabra me gustó, enseñoreamiento. Entonces, Dios es el Dios del enseñoreamiento. No, porque nos da libertad. No, exactamente. Entonces, por eso, cada vez que se le aprieta el cuello y le aprieta en el cuello los que usted dijo, ¿por qué se aprieta el cuello? ¿Por qué estaba apretado el cuello de Salomón? Porque yo mismo le contesto, porque estamos así, estamos chévere hasta con el tiempo. Yo mismo le contesto. Cada vez le apretaban el cuello los hijos, cada vez se apretaba el cuello él mismo, cada vez le apretaba el cuello los padres, cada vez se apretaba el cuello. ¿Por qué? Porque el enseñoreamiento es es el trabajo camuflado, o mejor dicho, es el afán camuflado en trabajo y el trabajo camuflado en afán. Entonces, ¿quién se le enseñoreó? ¿Quién se le enseñoreó a Salomón? La Jezabel. Jezabel. ¿Quién se le enseñoreó a David? El Salomón mismo, creo. El Salomón mismo. Los ¡Wow! hijos. La mamita. La mamita y los hijos. Gracias, Jimena. Ahí nos estamos entendiendo. A Salomón se le enseñorearon los hijos. ¿Mm? Qué bien, qué bien. Y Mía también me rompió el esquema. A Salomón se le enseñoreó el mismo Salomón. A David se le enseñoreó el mismo Salomón. ¿Se da cuenta? ¿Y qué produjo el enseñoreamiento? ¿Qué produjo? Esto es lo que produjo. Vamos como decíamos, Eclesiastés
5. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hago las preguntas yo o hace las preguntas usted? A ver, Mía, ven David. Adri, ven David. Lina, ven David. Vero, ven David. Sergio, ven David. Marcela, Rocío, Jimena, ven David. Carmita, Natalie, Paola, Erika, Marta, ven David. ¿Alguna pregunta? Yo tenía la pregunta de qué es enseñoramiento. Ya la respondió, pero, por ejemplo, ahora, ¿cómo yo puedo detectar ese enseñoramiento que yo estoy de pronto teniendo? No sé. Muy bien. Entonces, muy bien. ¿Cómo puedo detectar? Primero, identificando en dónde se mete el enseñoreamiento. Así que, ¿quién se te está enseñoreando? ¿Tú misma? Esa es una buena pregunta porque Ya, espera, Adri, ¿quién se le está enseñoreando? Los hijos. Los hijos. Lina. Se fue, Lina. Los hijos. No, Los aquí hijos. estoy. Ah, muchas gracias. Vero, ¿quién se le está enseñoreando? ¿Quién se le está enseñoreando? Marquito, ¿cómo me doy cuenta que se está enseñoreando? Porque mi tiempo Por, es para por do- ellos, por ellos. no, por dominio. Por dominio, Vero. Eso es lo que está diciendo, en lo que coinciden los dos, es que el dominio afecta, gracias, hago una pausa aquí. En el caso de David dice, no dejes que los dominios que tengo en mi vida afecten a mis tiempos contigo y a estar preparado y atenten a las veces. En el caso, atenten a seguir siendo victorioso. Yo le pregunto, ¿atentaron a seguir siendo victorioso con Dios? No, le atentaron a Salomón a tener ausencia de guerras, no. Entonces, ¿a dónde le atentaron? Los de enseñoramiento le atentaron no a lo que ellos ya tenían, sino que los de enseñoramiento les atentaron a ellos mismos. Le atentaron a sus casas, atentaron a sus construcciones, atentaron a su ser de padre y a su ser de hijos. Entonces, y ahí usted ve, en el caso de David, sus hijos se enseñorearon, y porque no sé si eso tendríamos que profundizar más. Y en el caso de Salomón, lo que se le enseñorearon fueron las falsas, las falsas esposas, o mejor dicho, las esposas. Eso yo creo que es mejor. Las esposas y la ausencia de novia. ¿Sí? Es más o Entonces, menos, Marquito, como que si fuera como que en esa área o esa parte que yo permito que se enseñoreen, yo no tengo control, es como una debilidad para mí. exactamente, exactamente. Ahí no tiene usted, no tiene un trabajo satisfactorio, como decíamos, sino ahí comienza el enseñoramiento y eso es lo que le comienza a mostrar, hey, hey, vuelve a tu trabajo y tu trabajo no es enseñorearte y el trabajo te está mostrando las cosas que se están enseñoreando de ti. Y empieza a mirar, no hacia afuera a tus jefes, empieza a mirar a tu casa. Ah, ya. Sí, el afán entonces es como que el futuro de los hijos, o sea que Ya, perfecto. Entonces, gracias, Vero. Exactamente, el futuro de los hijos. Muy bien. Carmita, ¿quién se le está enseñoreando? Creo que uno mismo. Ya, entonces, si es uno mismo, ucha, cuidado, porque lo que está diciendo es yo estoy dominando. Y ahí estamos hablando, se da cuenta, estoy otra vez, mandándome la tendencia de Jezabel.
¿O me estoy mandando a la tendencia de la falsa profecía? Sí. Jimena, ¿quién se está enseñoreando? Yo sí diría un poco los hijos. Ya, de acuerdo, exactamente. Entonces, ahí es donde, bueno, continuamos. Ya Pero entra. porque yo mismo permito. Exacto, exacto. Entonces, el rato exacto, el rato que yo permito, sí, Sergio, solo con Jimena termino. El No, rato que yo, justo era sobre eso. Sergio, termino con Jimena. El rato que yo permito es dos cosas importantes. Yo permito, porque yo estoy ejerciendo dominio y ellos me están devolviendo dominio, lo mismo que decía Carmita. Entonces, ahí tengo que nuevamente, ¿sí ve? Nuevamente, yo creo que la oración de David es nuevamente, tengo que esos encuentros diarios con Dios promover. No estoy hablando solamente de Biblia, sino de romper la línea de enseñoreamiento, de dar una línea de libertad. El domingo vamos a ver nuevamente con la fuerza, en dónde está la fuerza de la justicia y hacia dónde va el justo. Porque si el justo va hacia, como dice usted, va hacia el dominio, resulta ser que algo está pasando. La justicia ni el justo nos están uniendo y el justo se está, mm, el justo, el justo no está haciendo justicia y sus planes, como los decía los de Vero, no están siendo los planes de Dios y obviamente lo que está preocupada del futuro es más bien está preocupada de cómo heredar cosas que no le sirven, en cambio, en lugar de heredar cosas que le van a servir para el futuro. Entonces, en lugar de heredar cosas materiales o recursos que va a tener en el futuro o que le voy a heredar para el futuro, mejor darle la capacidad para transformar su futuro. Sergio, algo querías mencionar. No, que yo estaba pensando algo similar a lo de Jime, que no necesariamente te dominan o te sientes dominado, pero en tu cabeza hay muchos pensamientos de afán hacia el futuro con respecto a esas personas, o esas personas te presionan, porque por lo que entendí, el afán tiene que tener nombre y apellido, ¿no es cierto? O sea, al final el afán se te va a meter al cuello, o sea, se te va a meter muy cerca y se va a traducir en tu relación padres de hijos incluso, porque tu relación de hijo ya dominado, ya no va a ser una relación de hijo y dominado por los hijos o dominado por los padres, si ya es porque se te ha metido. Entonces lo que te estoy diciendo es, si eso no es trabajo, entonces ¿cuál es tu verdadero trabajo? Es mirar que mi concepto o mi percepción de trabajo no tiene nada que ver, porque lo que yo he estado haciendo es, estoy confundiendo afán con trabajo. Mm. Y mi trabajo no es afanarme, pues, sino que, ¿cuál es? Mi trabajo es ni que me domine el trabajo, ni que yo domine, porque donde existe dominio, tú has dicho, en donde existe dominio existe un enseñoreamiento. Y el reino de Dios y su justicia no es de enseñoreamiento, sino el reino de Dios es justicia, es justicia, es justicia. No es paz, es shalem, porque ya hemos hablado la diferencia entre paz y shalem. Justicia, shalem, ¿y qué más? Y lo que dijo de una forma directa o indirecta lo dijo Giselle. Y del resultado de esto es una integralidad, porque no es que estoy disfrutando, sino que veo que eso está moviendo espíritu y está transformándose. Y veo que ahí hay un encuentro, hay un encuentros con Dios, ahí hay unas veces con Dios, esa es la palabra que he repetido mucho, pero se me va. Hay veces con Dios y un día es el día de escuchar su voz para ver las veces de Dios en el día. No los enseñoreamientos. ¿Conteste eso a la pregunta, Sergio? Sí, 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 muy claro. Ah, O sea, o bueno, tal muchas, vez yo lo muchas, entendí. muchas gracias.
Muchas gracias porque nos quedamos en la pregunta. Ya estamos cerrando, cogiendo la fuerza ya hemos visto el trabajo, lo que no es nuestro trabajo, ya hemos visto en dónde coinciden Salomón y David, ya hemos visto un montón de cosas para desarrollar, pero mi pregunta era, ¿quién se está enseñoreando? Era verdad. Sí, continuamos. Rocío, ¿quién se está enseñoreando en su caso? Los padres, decía yo. ¿Ya? Entonces, si ve eso, entonces póngale en la balanza, la pregunta es para la casa de lavar para todos, póngale en la balanza, si eso está, está impidiéndole ver las veces de Dios en el día. Entonces, las veces de Dios para decir, qué chévere Dios, las veces de Dios para decir, a pesar de de las dificultades, hay que estoy llegando a los tiempos de Dios, las veces de Dios, tengo una noche de Dios, las veces de Dios, despierto el día y camino con Dios, las veces de Dios, tengo victorias y las aparentes derrotas resulta ser que más bien ha sido preparación, qué sé yo, para odiar esas derrotas. Porque así todas esas cosas nosotros debemos odiar. Pero no vamos a odiar peleando contra ellas, porque el rato que peleemos contra ellas, ¿qué vamos a ver? Que ellas nos están dominando y el momento que yo quiero dominarle, ¡pip! Otra vez va a ser un problema de enseñoreamiento. Y otra vez vuelvo a lo mismo. Marcela. Se vuelve un círculo vicioso, Marquito. Exacto, Adri. Sí, verdad que eso, Marcela, ¿qué se le está enseñoreando a usted? Yo creo que también mis hijos, un poco, nieta a veces. Claro, y esa es la cuestión que ni siquiera a veces están cerca, pero no necesitan estar cerca o lejos, sino que el enseñoreamiento está dificultando mi trabajo y me está impidiendo darles trabajo, o sea, que ellos desarrollen su trabajo, porque mi trabajo es desarrollar mi trabajo y permitir que se desarrolle el trabajo de Dios y el trabajo de ellos en Dios. Entonces el enseñoreamiento le va a decir claramente lo que está pasando. Cuando usted quiere trabajar por ellos o quiere trabajar en ellos, resulta ser que está produciendo más afán o le están produciendo a usted más afán. Entonces resulta ser que le están trabajando con afán y entonces resulta ser que ahí ¿qué va a pasar? Si usted como hija, su padre le trabaja con afán, ¿cómo va a sentirse usted? ¿Qué va a decir? Eso va a percibir, como cuando era joven y cuando era niña, va a percibirse a leguas. No me metas tus afanes. Entonces, bendito sea Dios. Gracias que nuestros hijos reaccionan mal, porque que reaccionan en contra de eso. Porque eso es una bendición. Porque lo que están diciendo es, no me metas, no me metas tus afanes, no me metas en afanes. Pero cuando usted lleva trabajo, cuando usted transforma en trabajo, ¿qué va a pasar? Va a haber los tiempos, los encuentros de Dios, las veces de Dios en ellos y las veces, y no van a tener necesidad de decirle, ¿ves cómo Dios está actuando? ¿Ves cómo te ha librado Dios de las cosas? ¿Ves cómo te ha dado trabajo? ¿Ves cómo se ha movido Dios? Y tú mal agradecido. O sea, esa escuela vieja. Ahí tiene sentido. Sergio, ¿qué enseñoreamiento? Últimamente no ha sido muy evidente, pero hace unas 3 semanas sí por el lado de la maternidad allí que te dicen que qué vas a hacer con tu vida. 3 semanas es mucho, pues a ver, esta semana nomás, pues ya 3 semanas ya. Pero sí, necesariamente tienen que ser padres porque ha sido más Bueno. amigos. Bueno, entonces amigos. Amigos, circunstancias que te preocupan por el porvenir. Entonces, mira, entonces ahí son más bien, ahí son trabajadores afanados porque ya no estás ahorita, porque ya estás un tiempo tú de trabajo. Entonces, ahí tienes que ver, lee el mejor, te voy a dar para que lean, si alguien quiere acompañar la lectura, porque eso también podríamos llegar. Lee el pasaje del reino de Dios y su justicia. Te voy a dar, les voy a dar a ustedes, quieren, capaz que eso
el viernes lo desarrollamos para orar ya en vivo y en directo con Cristo Jesús, que esa es la idea. Cristo Jesús. El afán y la ansiedad, Mateo 5. No, yo quiero la parábola de las personas que les hace trabajar y que les da un denario y los otros después se quejan, que les han dado uno cuando ellos estaban trabajando desde todo Solo el una hora, solo una hora. Eso. Entonces, eso le está pasando al Sergio, porque se está enfrentando con otros afanosos. Entonces, quien le está, quien se está enseñoreando, aparte de papá y mamá, ahora son los otros trabajadores. Que ustedes mismos, los que han pasado, hemos pasado por trabajos, también tenemos que darnos cuenta también cómo trabajar o cómo convivir siendo trabajadores y con afanosos. Sí, eso, eso es muy común. Nati, Nati Betancourt, ¿qué enseñamiento ha visto usted en su casa, en su vida? Erika. Marta dijo, sigue Erika, por favor, perdón. Los hijitos, Marquito. Los hijitos. Los hijitos. Los hijitos que no hay. Los hijitos que no hay, entonces igual. A ver, yo creo que el trabajo, o sea, en sí, porque es lo que, como no tengo ningún otro tipo de, ¿cómo le digo? Actividad, digamos. Entonces yo me sumerjo mucho en el trabajo para poder alcanzar algunas metas. Entonces, yo creo que el trabajo, en mi caso. Ya, pero como dice usted, mire, no solo son hijos, son semillas. Y lo que usted está dejando, lo que usted está trabajando, lo que está produciendo afán, no es solo afán, está dejando semillas, Erika, y eso no se olvide, porque no está eso no es saco roto. Eso no es para si serán necios, sabios. Eso no es si será rica o si será pobre y después nadie disfrutará de eso, sino para que usted ahora disfrute del trabajo y deje de disfrutar del afán, porque ahí esa situación mezclada se da cuenta. No le necesita comenzar a saber, necesita mirar como miró Abraham, la semilla, porque esto es una cuestión de que usted está recibiendo semilla y la semilla está transformando, tiene que transformar su propia tierra, va a transformar su propia tierra y eso es su propia vida, para darle una semilla para su tierra y para su propia vida y para esa semilla correcta. Amén, Marquito. De hecho, o sea, estoy mucho mejor que antes. Antes era terrible. Ahora ya no soy tan adicta al trabajo, digamos, sino que ya lo disfruto más. ¿Ya? Que antes era una esclava, ahora ya no. Entonces, que no se enseñoree el afán, y porque mire, ahora vamos con el otro polo. Si se enseñorea el afán, lo que usted está abriendo una puerta es para que está diciendo enseñoréense de mí. ¿Me explico? ¿Y quién se le va a enseñorear de usted? ¿Quiénes van a ser los primeros, los más cercanos que se le van a enseñorear? La familia. Exacto. Exactamente. Claro. Exactamente. Ahora vamos con Nati. Dice que Nati disfruta de su trabajo. Yo pregunto, para disfrutar de su trabajo, tiene que buscar cuál es su enseñoreamiento? ¿Cuál es el enseñoreamiento? ¿Quién se le está enseñoreando? Entonces, si usted mismo se está enseñoreando, exactamente. Entonces volvemos al mismo asunto. Cuando se enseñorea usted mismo, estamos hablando de Jezabel. Y cuando estamos hablando de Jezabel, estamos hablando, claro, estamos hablando nuevamente que le van a apretar y que nuevamente, o sea, ya otra vez vamos a verlo. Entonces no es el asunto de disfrutar el trabajo, el asunto es de
odiar el afán. Y el disfrute del trabajo no es disfrutar, sino es mover la integralidad de lo que mueve el trabajo. Entonces, ¿cuál es la integridad de que mueve el trabajo? El trabajo tiene que mover la propia tierra, la propia casa, lo que está alrededor, quienes están alrededor. Y no es que yo disfruto solito, sino que ahí veo los, como decíamos, los tiempos, ¿cómo era que decía? Las veces con Dios. Y digo, wow, esto está transformando y está estableciendo mi vida y mi casa. Porque Jezabel tiene un montón de hijos. Ese es el problema. Pero todos esos hijos se enseñorean de Jezabel, se enseñorean. Y igual, la paternidad se enseñorea de Jezabel. Entonces, no, tiene que ser una semilla, una tierra y un volver al trabajo correcto. Y no es, el tema es, como decíamos, como decía Erika, es la llenura. Y llenura son las veces, vez tras vez, que le lleva a un tiempo de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, Marta también me había hablado de eso mismo, pero ahora, entonces ahora vamos a orar porque yo creo que ya hemos visto el problema del enseñoreamiento que afecta y sobre todo afecta al trabajo, porque donde existe enseñoreamiento no existe trabajo. Eso es lo que quiero decirle. Entonces, para que existe trabajo, necesito mirar ese enseñoreamiento y necesito odiar ese enseñoreamiento, pero no necesito pelear con eso, sino por el contrario, mirar mi trabajo. Y mi trabajo es fe, y mi trabajo es justicia, y mi justicia es mi planeamiento, y mi planeamiento es mi ejecución de las cosas. Así que completemos esto y lo mismo, por eso decía, nosotros somos hijos de David y a través de Cristo Jesús, ya les di la parábola, pero a través de Cristo Jesús vamos a orar por el versículo de David, que esa es una oración muy importante. Déjenme ver si tenía. Bueno, Padre Santo, bendito seas por mostrarnos al Dios de dioses, al Señor de señores, pero sobre todas las cosas por mostrarnos al Padre y al Hijo. Por eso nuestra oración, Padre nuestro, bendito seas porque viniste a librarnos del enseñoreamiento, viniste a darnos un verdadero trabajo y viniste a levantar padres e hijos y padres que a través de tu semilla hagan lo que te hace tu semilla. Bendito al Dios de la semilla que vino a esta tierra. No vino no únicamente para transformar, sino vino para darnos ese verdadero trabajo. Porque la semilla, el dabar de tu palabra, se convierte en un dicho, se convierte en una voz del Espíritu. Y hoy bendigo, Señor, a través de David, que Él nos dejó grabado ese dabar, ese mictam que nos dejó señalado, Señor, ese dicho de tu boca, para que en el nombre de Cristo Jesús, en lugar de dominio, nos des tu reino, el reino de Dios y su justicia, y para que en ese reino de justicia nos encuentres preparándonos y preparando los corazones. Por eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo a ese espíritu, al espíritu de Elías, porque ese es el que prepara los corazones. Bendigo a ese espíritu de Elías, a ese espíritu de Dios, a ese Espíritu Santo, en este octavo mes que nos devuelve y que podemos decir, tomamos el verdadero trabajo, tomamos ese verdadero incienso,
porque nuestro trabajo va de la mano de ese incienso para perfumar, porque nuestro trabajo va de la mano, Señor, de tu altar para bendecir, porque tu trabajo va de la mano, Dios de los cielos, para liberar, Señor, romper cadenas en el nombre de Cristo Jesús, quitar esos dominios, porque el único reino que no tendrá fin, el único reino que nos dejaste es el reino de Dios y su justicia, y ese está por sobre los reinos y los reyes de este mundo, porque todos los reinos y los reyes de este mundo son dominados y dominadores, pero el que nos trajo a ser libres nos lleva ahora a ser esa parte de ese reino, y por eso venga tu reino a la vida de la casa del Labar y de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, para decir, sí, odiamos, como lo decía Salomón, pero lo odiamos, odiando lo que tú odias, pero amando lo que tú amas. Y por eso la bendición para amar ese verdadero trabajo, esa verdadera semilla, porque el verdadero trabajo en el nombre de Cristo Jesús es que seamos hijos, el verdadero trabajo es que seamos, que seamos, que llevemos tu paternidad, el verdadero trabajo es que liberemos a nuestros hijos, que liberemos a la semilla, que liberemos a la tierra, que oremos por esa libertad. Y hoy, Señor, nuevamente movamos ese espíritu, porque si este octavo mes, Señor, de sequedad, si este octavo mes de esos soles incandescentes, pues que sea por la justicia tuya, para que venga nuevamente el dominio, los tesoros de ese reino de los cielos, pero movidos en espíritu y en verdad, y podamos decir, es por nuevamente por tus veces, es nuevamente por tu tiempo, y es nuevamente por tus hijos, nuevamente por tu huerto. En el nombre de Cristo Jesús, bendito por devolver a través de Abraham, devolvernos el verdadero trabajo y la verdadera fe. A través de David, devolvernos el verdadero trabajo, que es el de preparar nuestros corazones. Y a través de Salomón, devolvernos el verdadero trabajo, que es nuevamente traer el reino de Dios y su justicia. Porque en el nombre de Cristo Jesús, cada uno, Señor, de los que en la Biblia por la fe tú has señalado, pues es la fe de Cristo Jesús en ellos. Y por eso, Padre, como lo decía incluso Moisés, pues en el nombre de Cristo Jesús, tu trabajo es nuestra recompensa. Y Señor, ¿quién podría recompensarnos? Ni todo el oro del mundo, cuando en realidad, Señor, el trabajo, el reino de Dios, Cristo Jesús, el de la justicia, el de acercarnos a Él, el de llevar, el de hacer de nuestra casa nuestro Shalem, ese Señor es el que siempre seguirá produciendo lo que produce el reino de Dios y su justicia, produciendo hijos y produciendo hijas. En el nombre de Cristo Jesús, entregado así como de gracia recibimos, entreguemos a nuestros hijos tu trabajo, el verdadero trabajo. Pero hoy con toda autoridad de tu diestra separemos los afanes. Así que sean tus hijas levantando siempre esa diestra para separar de sus mentes, de sus corazones, esos afanes, esa falsa, ese falso trabajo, y vuelva, Señor, el verdadero, el tuyo, el que ministra, en el nombre de Cristo Jesús, en unidad de espíritu. Amén. Amén.